Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia, mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo como tú asisten diariamente a las conferencias en vivo y entrevistas que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Ana Moreira, quien viene a impartir su conferencia El sentido de la inmortalidad para hacer un luto más consciente. Nuestra invitada es médica, licenciada en Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto. Ella sintió la necesidad de estudiar otros enfoques médicos como la medicina ayurvédica, medicina tradicional china, acupuntura, homotoxicología, medicina ortomolecular, medicina biológica y anti-envejecimiento y medicina sintergética. Es directora y gerente del Centro de Medicina Integrativa, doctora Ana Moreira en Oporto, así como también formadora en el área de salud, y ha participado en seminarios, coloquios y conferencias nacionales e internacionales como oradora. Ahora vamos a disfrutar de la conferencia con Ana, pero antes déjame darte una buena noticia de Mindalia para llegar a más gente. Es la creación de dos nuevos canales, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Puedes ayudarnos a difundir estos canales para llegar más lejos suscribiéndote a ellos o difundiéndolo en tus redes sociales. ¿Cómo puedes acceder? Pues te digo las páginas web www.mindaliatv.com en inglés y www.mindaliatelevisao.com en portugués. ¿Que hablas inglés o hablas portugués y quieres dar una conferencia en directo con nosotros? Pues lo mismo, te remito a estas páginas web a que rellenes el formulario para participar con nosotros en directo. Ya solo me queda recordarte lo de siempre, que participes por favor con nosotros en ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Ana Moreira, y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a Ana y que nos va a contestar seguro muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más dilación os dejamos ya con Ana Moreira y esta interesante conferencia El sentido de la inmortalidad para hacer un luto mucho más consciente. Gracias por estar en Mindalia en directo, Ana, bienvenida. Gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por escucharme, Mindalia. En segundo lugar, pues pedirle disculpas por algún error en castellano, porque mi lengua materna no es el castellano. Bueno, hoy venimos a hablar del sentido de la inmortalidad. O sea, vamos a hablar de la muerte. Esto porque desde hace muchos años que empecé a estudiar esto, porque los pacientes, claro, con sus enfermedades, con su familia enferma y que se muere, hemos notado que la gente lo vive con mucha dificultad. Y en ese sentido empezamos a hablar y a permitir que la gente se torne más consciente de lo que es el proceso de la vida, de la muerte, y con esto permitirnos a vivir mejor. Entonces, la idea es sabermos qué es la muerte para con esto estarmos de bien con la muerte, que cuando algo pasa, sabemos que esto es un proceso natural de la vida. Y principalmente porque cuando uno está en paz con lo que va a pasar, entonces ahí es cuando de verdad vive con toda la plenitud. Entonces, empezaba por preguntar a la gente que me escucha, si supieran que iban a morir mañana, ¿qué hacían hoy por la noche? ¿A quién llamaban? ¿A quién escribían una carta? O si supieran que iban a morir la semana que viene, ¿qué hacían por esta semana? Y les doy aquí unos segunditos para que piensen en esta pregunta y pues si quieren la escriban. Entonces, cuando uno piensa que va a morir, totalmente cambia nuestra percepción de la vida, totalmente cambia nuestra percepción de los
aburrimientos, de los enfados, de las rabias. ¿A quién llamaba? Un amigo con el cual me aburrí hace 3 años por una tontera, o a mi mamá que no le llamo tanto, o a mi papá que está enfermo, o a mi hijo que todavía ya no me llama. Entonces, cuando pensamos en esto, cambiamos nuestra perspectiva de las cosas. Y ahora la pregunta más difícil es, entonces, si sabemos esto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se van de vacaciones? ¿Por qué no se van a viajar a un sitio que fue el primer destino que han pensado cuando supuestamente van a morir la semana que viene? Entonces, con esto entendemos que la muerte es parte de esta vida, que el proceso de luto es el causado por la separación y puede ser cualquier separación. Separación por muerte, separación por divorcio, separación porque me voy a estudiar afuera o porque me voy a trabajar afuera. Entonces, en verdad, cuando pensamos en la vida, en la muerte, podemos imaginar cómo el nacer del sol y la puesta del sol. Entonces, desde el tiempo que mi nacimiento hasta mi muerte, que es en verdad la vida y que empieza con el nacer del sol, hasta la puesta del sol, que es el acto de morir en sí mismo, el final de mi existencia. En otra perspectiva, cuando yo empiezo la vida en esta dimensión, yo muero en la otra dimensión. Y cuando yo muero en esta dimensión, yo empiezo mi vida en otra dimensión. Entonces, esto era lo que yo quería hablarles. Esta cosa un poquito más rara, un poquito más difícil de que me muero aquí y empiezo a vivir en otro sitio, así no estamos muy acostumbrados a pensar en esto. Es como, imagínense que en nuestro planeta Tierra, cuando el sol se levanta por algún sitio, en otros sitios es la puesta del sol. Entonces, tenemos la luz, tenemos la oscuridad. Eso es el proceso que tenemos que entender. Entonces, ¿por qué tanta cosa con la muerte? Porque los otros seres vivos no se dan tanto al trabajo de estar aburridos con esto. Entonces, primariamente porque el ser humano es el único que sabe que va a morir. Entonces, esto nos causa angustia. Por lo tanto, necesitamos desdramatizar, necesitamos saber que desde el momento en que nacimos, empezamos a morir. Porque con la primera respiración, yo ya estoy un poquitín más mayor, más vieja, no sé cómo se dice. Entonces, cuando yo tengo 1 año, ya estoy mayor 1 año de que cuando nací. Entonces, siempre que respiro, yo me estoy muriendo. Si yo pienso en esto, que puede ser una cosa, ay, qué cosa más rara, qué cosa más aburrida de pensar. Entonces, pues eso es una perspectiva. La otra es, esto desdramatiza la propia muerte. Entonces, ¿pero por qué tenemos tanto miedo de la muerte? O sea, ¿por qué lloramos tanto? Yo creo que es más bien por desconocimiento, más bien por ignorancia del mismo proceso de la muerte. Tenemos un poquito de miedo del dolor y la angustia de perder una persona que nos es querida. Que eso tampoco está bien, porque debemos amarnos y amar nuestra familia y amar nuestros compañeros con desapego. Y este desapego significa que yo disfruto de la presencia de la gente. Eso significa que yo soy grata por tener la gente en mi vida. Y cuando la gente se va, sea porque sea, yo soy grata por lo vivido. Cuando yo pienso esto, me saca toda la carga emocional de perder a alguien, porque yo no pierdo a alguien porque nadie es mío. Mis hijos no son míos, mi marido no es mío, mi mamá no es mía. Entonces, nosotros estamos con la gente, nosotros disfrutamos de la gente en cuanto estamos con ellos. Entonces,
Este miedo es porque nos separamos de quien nos quiere y también porque no sabemos. Cualquier separación causa algún tipo de dolor al ser humano, a uno mismo, porque no estamos acostumbrados a pensar que estas separaciones son aprendizajes, que cuando un hijo va a estudiar afuera es un aprendizaje, que cuando mi papá se muere es un aprendizaje, porque yo tengo que verlo como una gratitud por lo vivido. Cuando un hijo se muere, que eso es un poquito peor, no deja de ser un aprendizaje, porque estoy practicando el desapego. Y esto vamos desarrollando a lo largo de la conferencia para que puedan entender que si vemos la muerte y la vida como una sucesión de hechos, en vida, muerte, entonces esto del aprendizado es mucho más significativo, porque cualquier cosa que me pasa, yo sé que puedo aprender, que estoy aprendiendo y tengo esta gratitud. Bueno, entonces, una cosa muy importante que les gustaría comentar es que es dicho por un personaje que se llama Anne Wright, y él dijo que lo que creemos sobre la vida después de la muerte afecta directamente lo que yo creo sobre la vida antes de la muerte. Y esto va a cambiar nuestra vida. Esto es lo que nos permite vivir mejor, porque cualquier uno de vosotros seguro que si preguntamos qué miedo tienen en la vida, seguro es el miedo de la muerte. No que se muera uno, pero que muera mi mamá, que muera mi hijo, que muera mi esposo. Entonces, si nosotros de verdad largamos este miedo y empezamos a ver la cosa como una sucesión de hechos, entonces yo ahí sí empiezo a vivir mejor porque vivo con plenitud y sin miedo. Pero ¿desde cuándo esto se empezó a hablar? O sea, esto de la muerte, esto de la inmortalidad, ¿a partir de qué momento? Entonces, si os acordáis de la historia ahí en la escuela, los egipcios tenían comida en los túmulos. Eso significaba su creencia en la inmortalidad de la alma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta vida que vivimos, con el formato de la sociedad en el cual trabajamos para sobrevivir? Llegamos a casa, comimos, nos sentamos en la tele o entonces estamos conectados con las redes sociales. Entonces, nosotros no hablamos sobre esto, no hablamos en esto en familia, no hablamos en esto con nuestros compañeros de trabajo, no hablamos en esto en un periódico. Entonces, la idea aquí sería que el hecho de que hablemos sobre la muerte nos permite ser más efectivos y vivir de una manera mejor. Y quería traerles también, para desdramatizar esto, cómo es que los diferentes pueblos alrededor del mundo ven la muerte, porque nosotros vivimos en el mundo occidental, pero de vez en cuando nos olvidamos que hay muchas culturas y hay muchos pueblos, y por eso me gusta viajar, porque eso nos permite tener ideas diferentes de tanto que existe en este planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, les digo, los indios polinesios aprecian la muerte. Después de los 40 años, ellos empiezan a preparar para la muerte con algunos escritos y fiestas así. Los indios Chingú hacen un ritual Guarapú, en cual ellos transforman los huesos en polvo y hacen como una mezcla cocida y cocinada, como que rindiendo su honor al muerto. En Madagascar, por ejemplo, ellos hacen la danza de los muertos, que se llama Famadihana. O sea, de cada 7 en 7 años, ellos desentierran los muertos, danzan con ellos y vuelven a enterrar. O sea, como si fuera un ritual de que, bueno, no te vemos, no estamos contigo, pero vamos a celebrar tu vida. ¿Con quién de tu familia, de tus amigos sigue aquí?
Para los mexicanos, creo que es muy conocido toda la gente, ellos celebran la fiesta de los muertos, el día es profundamente celebrado en el México, la muerte es un elemento de la vida, ellos van a comer para las campas de los muertos en estos días, hay dulces con caritas de muertos, una comercialización de cosas relacionadas con los muertos. Entonces, ellos transforman esto en una fiesta. Los hindús, por ejemplo, pues hacen una incineración del cuerpo y después lo meten en las aguas sagradas del río hindú, porque para ellos la muerte es la muerte del cuerpo físico, la alma misma no muere. Entonces, ellos van a quemar el cuerpo, incinerar el cuerpo, porque dejó de tener significado. En el Tíbet, por ejemplo, hay un libro que se llama el Libro Tibetano de los Muertos, al cual, si pueden, pues aconsejo a leer, desde el siglo VIII después de Cristo, que de verdad lo que dice es que, ¿qué cuenta? Lo que hicimos en nuestra vida y cómo estamos en el momento de la muerte. Entonces, mantener la mente pura, dejar el apego, dejar la aversión a las cosas materiales, a las personas, y con eso significa que vamos a tener un pasaje muy, muy, muy simpático para el otro lado. Y esto por los pueblos y en términos de religiones. Qué interesante sería vernos como nosotros aquí en nuestro mundo sabemos que casi hay un porcentaje grande que somos cristianos bueno, en España, en Portugal, y las otras religiones. ¿Cómo ven ellas la muerte? Entonces, sabemos que el cristianismo, para la mayoría de los cristianos, la muerte significa que el espíritu va para el cielo o para el infierno. Aquí se introdujo la idea del infierno que no existía. Entonces, el infierno es lo que nos hace vivir con miedo, porque esto se habla desde 700 años. O sea, está en nuestras células, está en nuestras moléculas. Tenemos miedo de ir al infierno. Cuando somos niños, sabemos que si nos comportamos mal, pues ya tenemos esta idea de mal conectado con este personaje. Caliente, dije. Entonces, ¿cómo ven, por ejemplo, los islámicos, el islamismo? ¿Cómo ven ellos el proceso de la muerte? Entonces, para ellos, la muerte tal como el nacimiento está en las manos del Dios Alá. Entonces, claro, para ellos esto no significa nada de muy temeroso porque es un acto divino. Para el judaísmo, la muerte no es una tragedia, es algo natural. Entonces ellos dicen que del polvo has venido y al polvo te vas a retornar. En este sentido, ellos ven a sí mismos como huéspedes por este planeta. Entonces es más fácil para ellos porque saben que la alma va a sobrevivir aunque el cuerpo pues ya no esté activo. Para los hindúes, ya les dije que incineraban los cuerpos y ellos creen en la reencarnación. O sea, para ellos la alma vuelta varias veces a esta dimensión, a este plano terrestre, hasta que se pueda liberar y después hablan, claro, de karmas y de lo que hemos venido a hacer aquí. Muy interesante, me gustan mucho estas ideas. Para el budismo, la muerte ocurre cuando la fuerza vital, que es calor y conciencia, dos cosas, dejan de existir. O sea, la muerte no es el final completo por sí mismo de la existencia, es apenas como cerrar un capítulo de un libro y vamos a abrir otro en algún tiempo. Después tenemos el espiritismo, que no es bien una religión por sí mismo, no es bien una ciencia, pero para la doctrina espírita es muy común en Brasil. La muerte no es el final, porque cada alma es única y esta alma
mantiene sus características individuales a lo largo de la sucesión de las varias vidas. Entonces significa que si yo soy cariñosa, si yo soy simpática, si yo soy alegre y optimista, yo voy a llegar al otro lado con estas características. Y esto también me hace pensar, entonces, qué interesante sería si nos podríamos mejorar. Porque si vamos a llegar, si esto es verdad, entonces yo voy a llegar a otra dimensión con las características que tengo ahora. ¿Por qué no mejorarme? ¿Por qué no intentar ser más amable, ser más cariñosa, ayudar más a los otros? Entonces, le dejo aquí también esta cuestión. Para el espiritismo, la muerte es cuando el espíritu se desprende del cuerpo físico. Entonces, no es el espíritu que deja el cuerpo, sino el cuerpo que es como una fruta que cae del árbol. Bueno, y para terminar, el ateísmo, creo que es así que se dice, o irreligiosidad. O sea, una persona que no cree en nada, en términos filosóficos son los nihilistas, y entonces para ellos la muerte es el fin de la vida. Bueno, entonces hablamos ahora de cómo las diferentes culturas ven la muerte, cómo los pueblos ven la muerte, y ahora les pregunto, ¿cómo la ciencia ve la muerte? Porque yo, cuando estudié en la Facultad de Medicina, nadie me habló de la muerte. O sea, lo que hablamos fue de la definición clásica, pedagógica de la muerte, pero ¿cómo nos preparamos para esto? ¿Cómo ayudamos a un paciente que está a morir? ¿Cómo ayudamos a su familia? Entonces, ¿cómo ve la ciencia la muerte? En términos académicos, la muerte, llamada muerte clínica, es el momento de determinar la muerte misma, que es la cesación irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias del cuerpo, o la cesación de todas las funciones del cerebro, incluyendo bueno, no sé cómo se llama en castellano. Perdón. Entonces, la medicina ve la muerte como la cesación de las funciones del cuerpo físico. Entonces, llamamos mucho la atención para el cuerpo físico. O sea, el corazón deja de bombear el sangre, los pulmones dejan de hacer las trocas gasosas, el cerebro desliga y la vida se acaba. ¡Puf! Y esto tiene patrones médicos específicos para que una persona pueda ser diagnosticada como clínicamente muerta. Entonces, aquí vemos que hay una separación grande entre lo que es la ciencia y lo que es la espiritualidad. Curioso, ¿no? ¿Dónde pasó esta separación? ¿Cuándo aconteció? ¿Fue siempre así? A mí me llama atención. Entonces, les explico un poquito de historia para que entendamos esto. A partir del siglo XII, en Francia, ustedes saben que estaba la Inquisición, y esto fue el culminar de la enfermedad, intolerancia religiosa, ¿ok? Y este ambiente de casi fanatismo y fundamentalismo de la Edad Media culmina en la reacción opuesta en busca de la libertad del pensamiento, de la libertad de expresión, que lleva a la separación de la ciencia con la religión. Y esto a partir más o menos del siglo XVI con los que sabemos que se llama Renacimiento, Iluminismo. Iluminismo, por ejemplo, en Francia, en el cual 1750, por ejemplo, en el cual se empieza a valorar la razón. Pero, muy curioso, en el siglo XX, empezando con un psiquiatra suizo que se llama Carl Jung, la ciencia vuelve a unirse con la espiritualidad. Carl Jung era un psiquiatra suizo que habló por primera vez del inconsciente colectivo y al final de su vida era incluso considerado como un ocultista. Y fue él que entonces con estas definiciones volvió a meter un poquito de espiritualidad en la ciencia. Entonces miren qué cosas interesantes que ocurren en el siglo XX. Albert Einstein
Niels Bohr. Son dos, Niels Bohr, que ganó el Nobel de la Física en 1922, son grandes nombres de la física moderna. Ellos tenían grandes tendencias místicas. Si vamos a leer sus escritos y sus frases más conocidas, tienen mucho de misticismo en esta forma de vermos la vida y la muerte. Thomas Edison, por ejemplo, era teosofista. Fritjof Capra, conocen perfectamente con la física moderna. Él habla en sus libros de la espiritualidad de acuerdo a la física. Entonces, ¿en quién debemos creer? Y es muy interesante, porque cuando empezamos a estudiar todo esto y nuestra cabeza empieza a pensar, o mejor, empieza a repensar que las ideas que tenemos desde niños, tal vez, yo digo tal vez, no sean totalmente la verdad. Es muy interesante porque Descartes, que vivió en el siglo XVI, él dijo, si tú deseas procurar la verdad, es necesario que dudes por lo menos una vez en tu vida de todas las cosas. Entonces, Immanuel Kant, que como saben fue un filósofo muy, muy importante, dijo que el sabio puede cambiar su opinión, el ignorante nunca. Entonces, como yo estoy segura de que todos los que me escuchan no son ignorantes, aquí yo les digo, no me crean en nada de lo que les estoy explicando. Experimenten, estudien, van a saber lo que estoy hablando, los nombres que hablo, los apunten, van a descubrir. Esto es lo más importante. Porque para entendernos una idea nueva, para que una idea entre en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar, tenemos que evaluar, nuestras creencias. Las creencias son aquello que nos han dicho o hemos visto, en lo cual significa nuestra vida. Entonces, miren, tenemos muchos hechos en la historia de que, por ejemplo, Galileo, que cuando empezó a decir que había el sistema heliocéntrico del Sol y de la Tierra, fue quemado en la hoguera. Por ejemplo, Giordano Bruno, que empezó a hablar de la infinitud del universo por primera vez, fue condenado a la muerte por la Inquisición. Charles Darwin dijo que nosotros venimos de un ancestro común, que fue el mono ese. Entonces, miren, estos individuos fueron condenados, perseguidos con las ideas nuevas que traían a la época. Entonces, siempre que hablamos una idea nueva, que intentamos cambiar algo, también la gente no nos cree mucho. Entonces, les explico. Hasta más o menos el siglo VI, el cristianismo aceptaba la reencarnación como un facto incontestable. Esto está escrito en el Concilio de Constantinopla del año 553. O sea, antes de la era cristiana, la cultura religiosa oriental hablaba de esto, porque para ellos la reencarnación no tiene problema. Cambiamos, nosotros teníamos esto escrito hasta el siglo VI. ¿Por qué se cambió? Porque en el segundo concilio de Constantinopla, en Estambul, en Turquía, por decisión política, van a abolir la convicción de la reencarnación y sustituir la palabra por resurrección. ¿Esto qué quiere decir? Esto empezó porque Teodora, que era esposa del emperador Justiniano, que era esclavota deshumana, ella tenía miedo de volver a reencarnar como una esclava. Y entonces habló con el general Belisario, que era muy, muy conectado con el Papa, y esos cambian, como si fueran soberanos en todas sus decisiones, cambian lo que está escrito. Y entonces escriben sin ninguna duda que la reencarnación no existe, y esto se empieza a cambiar y se vuelve como una creencia inequívoca transmitida de generación en generación. Pero sabemos, por ejemplo, en muchos, ¿cómo se llama? Pinturas, en muchos
escritos que hablan incluso de las otras vidas o de otras cosas que hablan de energía. Entonces, para hablarles un poquito más de ciencia, quería explicarles que hay un estado que se llama estado de coma. El estado de coma es un estado patológico en el cual hay pérdida de la conciencia. Esto viene y justifica una cosa que se llama las experiencias de casi muerte. Entonces, hay un médico que se llama doctor Michael Schroeder, que es un filósofo y neurocientista de la Universidad de Heidelberg en Alemania, que dijo que el lóbulo temporal derecho, más o menos aquí, es el local a donde el cerebro, la mente y la alma se mezclan en el cuerpo humano. Entonces, el doctor Raymond Moody fue el primer médico a estudiar esto que se llama experiencias de casi muerte. Entonces, en su libro tenemos, por ejemplo, el rey Hussein de Jordania, que tuvo una experiencia de casi muerte. Él relata perfectamente los médicos que lo reanimaban cuando él tuvo un infarto. Hay relatos de varias personas ciegas desde el nacimiento que relatan cómo ha sido su reanimación después que vuelvan a despertar de ese coma. Sharon Stone, Burt Reynolds, Donald Sutherland, Elizabeth Taylor, todos estos personajes famosos que vemos en la tele tuvieron experiencias de casi muerte. Las experiencias de casi muerte en niños son maravillosas porque sabemos que las cosas que dije no puede ser su imaginación, porque los adultos sí que hablan mucho de imaginación. Entonces, este médico llamado Dr. Melvin Morse lleva 15 años estudiando esto. Los niños hacen dibujos de cómo fue la reanimación, lo que pasó, se fue a una cirugía, se fue a un accidente de coche, van a dibujar el coche, se ven a sí mismos por encima del coche. Entonces, es muy interesante. Después tenemos el doctor Wayne Dyer, tenemos la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella sí que escribió muchísimos libros sobre las experiencias de casi muerte en niños. Entonces, los niños dicen claramente cosas tan lindas, frases tan lindas que escuchan de la otra dimensión en la cual han estado en ese tiempo en que estuvieran de coma, como por ejemplo, cuando aprendes tus lecciones en la vida, el dolor desaparece, que morir es cambiar de casa para otra casa más bonita, que ahí en esa dimensión no se habla de tiempo, no se habla de espacio en el sentido común, porque estos son fenómenos del planeta Tierra. Que nadie se muere solo, porque el muerto puede visitar quien quiere. Además, en ese que definen como un pasaje, como un túnel, como una puente, están las personas que han morido de nuestra familia, nuestros amigos y que nos están esperando. Entonces, ellos dicen, pues, todos más o menos describen lo mismo, que cuando se atraviesa un túnel, una puente o una puerta, pues, al final lo que se ve es luz. Y una cosa que todos tenemos que aprender es esto que se llama de amor incondicional. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hay vida después de la muerte. Para eso hay que agregar aquí un término nuevo que se llama la conciencia. Hace más o menos 10 años, dos cientistas prueban la existencia de la alma, Entonces es un médico que se llama Stuart Ameroff y un físico británico que se llama Roger Penrose, que desarrollan una cosa que llaman teoría cuántica de la conciencia. ¿Esto qué es? Que nuestro cerebro funciona como un computador biológico con más o menos 100 billones de neurones y que nuestras experiencias de la conciencia son el resultado de los efectos de la gravedad cuántica dentro de los microtúbulos. ¿Y qué pasa cuando tenemos un coma, cuando tenemos una experiencia de casi muerte? Estos microtúbulos pierden su estado cuántico, pero la información no se pierde. O sea, la alma no se muere, pero retorna al universo, a esta dimensión. Y eso
con esto podemos decir que cuando el paciente vuelve, o sea, cuando es resucitado, cuando sale de ese estado de coma, esta información cuántica vuelve para dentro de estos microtúbulos y el paciente puede decir, yo tuve una experiencia de casi muerte, vi una puente, vi una puerta, vi mucha luz. Claro, si el paciente muere, sabemos que esa información que existe por tiempo indeterminado como una alma. Entonces, ¿qué otras cosas podemos agregar a esto? Porque esto es muy teórico, es muy científico, ¿no? Hay una cosa que se llama las proyecciones astrales, son las experiencias fuera de nuestro cuerpo. Eso está estudiado en una ciencia hoy que se llama la concienciología. Empezó en Brasil por un médico brasileño, cirujano plástico, en el cual él dijo claramente, cualquier ser humano puede, porque tenemos un campo, un cuerpo energético, puede salir de su cuerpo, o sea, como que tener una experiencia de casi muerte, pero sin estar en estado comatoso. Entonces, hay técnicas que nos ayudan a salir del cuerpo, tener una proyección astral y volver al cuerpo y recordarnos de esto. Casi todos nosotros, más o menos por la noche, tenemos proyecciones astrales. Acuérdense, cuando decimos que soñamos, muchas veces no son sueños. Muchas veces, claro, son sueños, pero la mayoría de las veces son proyecciones que cuando volvimos, nuestro cerebro nos camufla como un sueño o nos mete cosas para que nosotros no nos asustemos. Pero si estudian este tema y se hacen esto con seguridad, sin problema ningún, pues van a saber que pueden literalmente salir de su cuerpo, estar en otra dimensión, ver lo que pasa y volver. Entonces, esto es muy interesante porque cuando la física llega a estas conclusiones, como por ejemplo, de que el universo es inmaterial, mental y espiritual, esto fue una conclusión de 2005. 2005 son 13 años, o sea, el universo no tiene materia. El universo es una construcción a partir de mi realidad misma. El universo es una construcción mental porque el observador cambia el observado. Entonces significa que nosotros, esto fue dicho por Sir James Jeans, si ustedes quieren leer un poquito sobre esto. Entonces, ¿qué más les puedo agregar a estas ideas? Que existe una cosa que se llama el campo R, el campo relacional, el campo cuántico, que explica un poquito esto que estamos hablando del universo. 1944, un señor llamado Max Planck, que es el papá de la teoría cuántica, fue el premio Nobel de la física en 1918. Él hace un shock para todo el mundo cuando dice que esta matriz que estamos hablando, que se llama campo R, ahí él no llamó esto, un campo cuántico, es la origen de las estrellas, del DNA de la vida y de todo lo que existe. Entonces, ahora, descubrimientos más recientes han dicho que la matriz, lo que él llamó la matrix de Planck, la teoría de campo unificado, es real. Esto fue dicho también por un señor que se llama Greg Braden, deben conocer, que habla de toda esta red que nos une. Judith Oper estudió la base de la conciencia, o sea, la relación entre la mente y el cerebro, y ella dijo claramente que la mente es mucho más que el cerebro, contrario a más o menos lo que dijimos en la ciencia común y corriente. Lynn McTaggart fue una señora que también escribió un bestseller sobre esta teoría de los campos, al cual ella llamó el campo. Entonces, cuando entendimos muy bien estos conceptos de campo en el cual estamos directamente envolvidos, entendimos que todo el universo manifestado es energía, que de esta interacción entre los diferentes niveles de energía surge la conciencia que se llama universo relacional. Entonces, esto es muy, muy bonito porque esto significa que una persona afecta la fisiología de la otra persona y esto está presente en todas las relaciones, inclusivamente en las relaciones amorosas.
Entonces, otro campo se llama campo M, campo mórfico, biocampo, aura. Entonces, esto se explica, por ejemplo, las gaviotas, creo que se llama así, que saben para dónde ir por este campo, campo M. Entonces, comunicamos por vibración. El doctor Masaru Emoto, que escribió un libro que se llama Mensajes ocultas en la agua, que descubrió que las moléculas de la agua son afectadas por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestros sentimientos. Y acuérdense, nosotros somos 70% de agua, los humanos, pero el planeta Tierra también. Y eso quiere decir que yo con mi pensamiento puedo afectar un río, puedo afectar el mar o puedo afectar un vaso de agua que bebo, ¿no? Entonces, con este campo M que se mete en nuestra red bioplasmática, es multidimensional y a nivel de nuestro cuerpo físico expresa como chakras. Seguro han escuchado sobre esto. Los chakras son un conjunto de átomos que vibran a una alta velocidad, que también se puede llamar los cuerpos sutiles, de los cuales tenemos 7 cuerpos sutiles principales. Muy interesante es que los chakras, que fueron hablados por los hindúes hace 5,000 años, comunica con la red de nadis de nuestro organismo, que son como unas autopistas, a través de esta matrix extracelular. Esta matrix, que ahora también se llama la matrix viviente, fue descrita por James Oschman, un americano, que dijo que estamos a llegar a un punto nuevo de la medicina, porque usar la energía para fines de diagnóstico, para fines terapéuticos, es increíble porque nos puede permitir regenerar uno o más tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, es como que todos estos campos que les estoy hablando cría como una música de mensajes vibratorias que van por todo nuestro cuerpo, y que se me duele el pie, pues aquí saben que me duele el pie. Esto es un poquito más complicado de explicar. Le estoy intentando explicar de forma fácil, pero bueno, no sé si estoy a conseguir. La matrix, entonces, la matrix llamada matrix viviente, la matrix extracelular, o sea, está fuera de la célula, comunica directamente con el citoesqueleto de la célula y con los filamentos que forman este citoesqueleto. Esto explica que todo nuestro cuerpo está en comunicación del punto de vista de la información. O sea, del punto de vista de la información, del punto de vista bioenergético, pero también del punto de vista de las emociones. Y para eso tenemos que hablar de una señora que se llama Candace Pert. Esta señora, muy importante a nivel de la química y de la farmacéutica, porque ha descubierto una cosa que se llama los receptores opioides en 1973. Y entonces ella lanza un nuevo campo de investigación llamado la neurofarmacología molecular. O sea, es la base de la psiconeuroinmunología. En la junta el cerebro, las glándulas endocrinas de nuestro cuerpo y el sistema inmune, que explica el sustrato bioquímico de la emoción. O sea, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos se traducen en aminoácidos. Eso significa que pueden alterar nuestro DNA para mejor o para peor. Depende de mi pensamiento o de mi sentimiento, de mi emoción. Entonces, esto significa que mi cuerpo es una mente inconsciente, hay que tener cuidado con esto y podemos alterar nuestro cuerpo por nuestras emociones. Yo soy aquello que yo pienso. Eso significa también que yo soy capaz de reprogramar mi DNA para la prosperidad, para la salud, para la vida feliz. Esto es muy bonito porque Bruce Lipton, que escribió un libro que se llama The Biology of Belief, él dijo claramente que no son nuestros genes, no es nuestro DNA que controla nuestra biología, pero el DNA es controlado por señales fuera de mi célula. Esto es lo que se llama epigenética y es lo que está estudiado hoy en día, incluso en la prevención del cáncer. Por ejemplo, yo puedo tener una genética positiva para el cáncer si mi mamá o mi abuela han tenido un cáncer, pero si yo
altero mi medio ambiente, yo altero mi probabilidad de despertar genes que son genes para un cáncer. Entonces, esto significa que nada es imposible, que nosotros podemos conseguir todo aquello que nosotros nos programamos, que somos unos seres de energía que producimos unos campos electromagnéticos para el universo, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Eso quiere decir que yo soy un creador consciente de mi propia realidad. Y esto significa que yo puedo modificar y también que debemos pensar en términos de energía, de frecuencia, de vibración, que todo es energía porque todo vibra. Y entonces, con todo esto que les hablé, muy rápidamente termino. Entonces, ¿para qué uno se preocupa? ¿Para qué pensamos en problemas? Porque si tenemos un problema, si no tiene problema, pues feliz. Si tiene un problema, una pregunta. ¿Tiene solución? Sí. Entonces, hacer lo que hay que hacer. No tiene solución. Entonces, ¿para qué se preocupa? Entonces, porque la única cosa inevitable en nuestra vida, así que empezamos a nacer, es la propia muerte. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas prácticas eficaces? Es que debemos acordarnos que la vida se pasa en cuanto hacemos planes. Esto fue dicho por John Lennon, a mí me parece muy, muy inteligente. Entonces significa que actuamos más. Si vale la pena vivir y si la muerte hace parte de la vida, entonces significa que morir también vale la pena. Entonces, acuérdense que jamás es tarde para cambiar nuestra vida. Podemos transformarnos incluso a nivel del DNA en la mejor versión de nosotros mismos y que podemos entender que una vida insuficiente sería una vida en la cual no podríamos ver el nacer del sol, ver la puesta del sol, sentir el mar, no vivir sin abrazos, no vivir sin rizos, no vivir sin besos, sin enamorarse, sin viajar, sin tener experiencias. Entonces, acuérdense que las personas que están en cuidados intensivos, la única cosa que se arrepienten en el momento de la muerte es de lo que no han vivido, lo que no han danzado, lo que no han comido, lo que no se han reído, lo que no se han enamorado. Entonces, yo creo que, y termino con una frase de Gandhi, quien quien es capaz de vencer el miedo de la muerte, pues también significa que puede vencer todos los miedos. Y os dejo, no sé si tengo más 3 minutos, ¿qué me dicen? Si tienes tiempo, tienes tiempo. Bueno, entonces termino así mejor. Entonces, acuérdense que si estamos viejitos y miramos el espejo, si reflejamos un yo más joven, la única cosa que le podemos decir a ese yo más joven es que me perdone por tener miedo y no disfrutar de la vida. Entonces, no deberemos llorar la persona cuando muere, porque la persona cuando muere está entrando en otra dimensión de la cual vino. Entonces, yo puedo llorar entonces la persona porque nace, porque cuando nace aquí ha salido de la otra dimensión. Entonces, si dejamos de tener miedo, guiamos nuestra vida y aquello que hacemos con nuestra vida es lo que los otros van a recordar de uno mismo. Eso es lo más importante. Y acuérdense que la vida es como un tren en la cual salimos, sale uno, entra otro, tenemos algunos pequeños accidentes por el camino, algunas sorpresas agradables cuando entra alguien de la cual nos enamoramos y algunas tristezas cuando sale alguien que apreciábamos, pero acuérdense que este tren es nuestra vida misma. Entonces, cuando un señor que se llama Neil Walsh habla y escribe un libro, ¿por qué morimos?
la contestación es que nosotros no morimos, no nos morimos, simplemente cambiamos de formato. Pasamos a ser seres espirituales en vez de seres humanos. Entonces, simplemente cambiamos de forma, significa que podemos vivir con tranquilidad, podemos divertirnos, partilhar nuestro amor, nuestra alegría y saber que como una mariposa, que la mariposa pues tiene dos vidas, una vida en la cual yo no sé cómo se llama, que está como una larva y esa puede ser lo que llamamos la vida terrestre y cuando ella cree que se murió, pues sale la cosa más bonita, que es la mariposa misma, que eso podríamos llamar la vida espiritual o la vida de la otra dimensión. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias a todos por escucharme y estoy aquí para lo que quieran preguntar. Muy bien, Ana. Hemos llegado al final de esta conferencia. Antes de pasar, si te parece, al tiempo de preguntas, déjame hacer un breve recordatorio. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, como sabéis, por un lado la difusión del conocimiento humano y por el otro impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por difundirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web. Te la recuerdo, www.mindaliatelevisión.com. Te diriges al menú superior, a la sección Colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Ahora sí, Ana, vamos a pasar al tiempo de preguntas, si te parece. Sí. Nos vamos hasta México. Nos pregunta Fan HH, ¿por qué a veces ya no me dan ganas de estar aquí? Siento que me pasan cosas que me rebasan y me llega a la mente esto. Solo quiero ir a casa, como si supiera que hay algo más allá. Bueno, eso más o menos es lo que yo hablé, que de en verdad lo que usted siente es la verdad de la vida, es que hay algo más allá. Lo que yo le puedo aconsejar es que estudie un poquito más sobre este tema para que se pueda sentir con seguridad y que no, pues no desee ir para la otra dimensión, porque nosotros estamos aquí el tiempo que nos corresponde. Entonces, si usted sigue, es porque tiene trabajo a hacer. Yo le digo que si siente eso, pues muy bien, pues tiene una sensibilidad. Por favor, estudie sobre este tema, busque más sobre este tema, porque eso le va a dar una seguridad mucho mejor y vivir mejor. Nos pregunta desde España, Estela nos dice, ¿por qué la conciencia de que morimos no nos da también, de manera general, más conciencia sobre la vida y claves para vivir más en sintonía con la vida? Bueno, nosotros perdemos la conciencia de la otra dimensión, así que encarnamos en el cuerpo físico, a cuando de la concepción de nuestra madre y de nuestro padre. Entonces, mira, si yo hablé que existe un campo, que es un campo que une todos los seres humanos, y si más seres humanos empezamos a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra manera de que en verdad esto es un tiempo que estamos aquí y luego vamos para un sitio más elevado en términos de vibración, eso significa que más personas pueden empezar a pensar esto. Con eso vamos a vivir mejor, porque dejamos de preocuparnos con el momento de la muerte y que si me muera mi mamá, que si me muere mi hijo, si me muero yo. Y eso nos da la seguridad de vivir mejor, porque sabemos que esto es un pasaje, que esto es un aprendizaje, que si yo hago algo mal en esta vida, si me doy cuenta de que fui mala, pues puedo tomar conciencia de eso y mejorar, si posible, en esta vida misma, si no, pues tengo otra oportunidad.
Muy bien, nos preguntaba desde España Gabriel Celeste. ¿La cesación de la conciencia psíquica es igual a la conciencia mental post-mortem? No sabía contestarle esa pregunta porque la conciencia es una. No existe conciencia post-mortem o conciencia pre-mortem. Yo en verdad soy la conciencia. Yo soy una conciencia y ustedes son cada uno otra conciencia. Que estamos con este cuerpo como si fuera un pijama que yo vestí cuando llegué a esta vida, pero cuando dejo mi pijama soy yo. Yo soy esa conciencia. Entonces, esa conciencia me acompaña desde mucho rato y me va a acompañar mucho rato más. Entonces, no va a cambiar. Lo que cambia es los acuerdos que yo tenga de otras vidas o de otra dimensión. Eso es lo que cambia. Así que yo me torno más consciente de esta dimensión y de estos cambios que existen en mi existencia desde hace mucho tiempo. Eso me ayuda a estar más consciente de mí misma y mejorarme en cuanto a conciencia. Lena Ángeles, desde Argentina, te quería preguntar, para volver a tu ser, ¿cómo saber quién eres? ¿El astral te puede ayudar? Sí, claro, eso fue lo que dije. Cuando uno empieza a estudiar y a hacer, por ejemplo, una proyección astral, eso significa que cada vez se torna más consciente del mundo astral. Y con esto empezamos a ver que tenemos que ser más éticos en este planeta, porque sabemos que no estamos solos y que cualquier hecho que yo haga acá tiene consecuencias en otras dimensiones. Así que yo empiezo a vivir de esta manera. Por un lado, es mucha más responsabilidad, porque sé que yo estoy sola, yo puedo hacer esta cosa mala, pero nadie me ve. Eso no es verdad. Eso deja de existir, así que yo me doy cuenta que existen otras cosas. Y entonces, por otro lado, me torna más feliz porque dejo de estar tan preocupada con la muerte en sí mismo. Desde Uruguay nos preguntaba Ángeles Pereira, nos decía, ¿puedes utilizar el experimento del agua con todo tipo de cosas? Si podemos mover un río, podemos hacer muchas cosas. Bueno, mover un río yo creo que es posible, pero había que practicarlo mucho, porque eso no estoy segura que ningún ser humano todavía tenga tenido la capacidad psíquica para hacerlo. Lo que yo dije es que podemos cambiar la estructura molecular de la agua, que se acuerdan que la agua es H2O. Entonces, si podemos cambiar con nuestros pensamientos, eso significa que, por ejemplo, los estudios del doctor Emoto llevó una serie de voluntarios para cerca de un río y durante varios días estaban pues haciendo pensamientos ahí de como oraciones, como músicas bonitas, con frecuencias elevadas, han conseguido cambiar la estructura molecular de un río, que era un río poluido, con mucha basura, para un río mejor del punto de vista químico. Y eso significa que yo, si estoy enfadada y voy a beber un vaso de agua y que quiero matar a alguien, pues eso va a ser transmitido a la agua. Y la agua que yo voy a beber va con esa misma emoción, con ese sentimiento. Entonces, esto sirve para el mal y para el bien. Si yo tengo una enfermedad o algo que no está bien, yo puedo transmitir esta frecuencia, esta vibración a la agua y tomarla y yo sé que voy a estar mejor. Esto explica de una forma así muy simple la efectividad de los medicamentos homeopáticos, por ejemplo, que tiene todo que ver con vibración.
Y esta vibración no es una vibración que se cuente en términos de moléculas. Por eso los medicamentos homeopáticos no pueden ser analizados con la misma, con los mismos equipos de los medicamentos alopáticos, digámoslo así. María Dolores, desde España, nos decía: ¿crees que las sociedades occidentales no están educadas para ver la muerte como un proceso natural? ¿Y por qué? Claro, claro que sí. Yo empecé exactamente a hablar de eso. O sea, desde el siglo VI cambiamos, como la mayoría de nosotros somos cristianos aquí, entonces nosotros venimos con la idea que nos fue transmitida desde hace muchos siglos. Cuando se cambia la palabra reencarnación por resurrección, eso cambia todo lo que se creía hasta ese momento, siglo VI, cambió ahí, porque nosotros lo que somos educados es a pensar que algún día vamos a ser juzgados y si nos más o menos nos portamos bien, pues podemos ascender. Eso tiene que ser cambiado por: yo tengo una vida que en realidad es la vida fuera de esta dimensión. Cuando yo estoy aquí, tengo este cuerpo físico con mi conciencia, y que cuando yo me muero con este cuerpo físico, yo sigo mi vida. Mi vida no va a parar. Y cuando yo soy capaz de acceder a mi archivo de otras vidas, por ejemplo, yo puedo ver que yo ya fui Manuel y tocaba piano, yo qué sé. Eso nos ayuda a vivir un poquito más ligeros. Rosana Navarro, de México, quería transmitirte su experiencia. Nos dice: ¿qué significa que de repente mi casa empiece a oler a un rico perfume y que mi hija también le dé este aroma, pero que ella además vea a una señora? Yo no estoy segura que pueda hablar estas cosas en la tele. Eso tiene una explicación, que es una explicación un poquito más dentro de la área del parapsiquismo, que tiene que ver todo con el mundo de los muertos y con el mundo de los vivos. Eso significa que su hija tiene algunas capacidades parapsíquicas, a las cuales les aconsejo a ir a alguien, a alguna persona que pueda hablar eso, para que le pueda ayudar, porque eso es bonito cuando uno estudia sobre este tema, y en vez de tener miedo, pasa a tener la seguridad que eso es una capacidad y no es para tener miedo. Nos dice desde Argentina Alicia Nelida Díez: quiero cambiar mi química cerebral y dejar de estar depresiva. Me dan litio y me hace muy mal. Estoy convencida de que puedo lograrlo cambiando mi ADN. ¿Qué me aconsejas? Bueno, escuchar la conferencia otra vez para entender que eso es posible, aunque, claro, sin una ayuda un poquito más efectiva de una persona terapéuticamente hablando, le pueda ayudar, porque si usted nació o por algo en su vida empezó a pensar de una forma más depresiva, pues más triste, a ver la cosa como muy oscura en su vida, puede cambiar, así que cambie su forma de pensar. Pero, claro, esto es fácil. Yo no digo que esto no es fácil, simplemente hay que estudiar sobre este tema y tener un control mental muy grande, porque nuestras creencias son al nivel del inconsciente la mayoría de las veces. Y es eso que nos daña a nivel del consciente. Es como las creencias de la prosperidad. Todos nosotros podríamos ser mucho más prósperos en términos económicos de lo que somos si cambiamos nuestras creencias. Alberto Jiménez, desde España, te quería preguntar: ¿cómo llegaste, partiendo de una formación científica, a esta integración de la espiritualidad? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? No tuve ninguna experiencia exotérica para comentarles, me gustaría mucho, pero no. Tengo una muerte precoz de mi papá, que también era médico, pero eso no me hizo transformar nadie.
años más tarde, cuando empecé a estudiar la medicina sintergética y la bioenergética, y en la cual hablamos de los cuerpos, hablamos de los campos, hablamos de la muerte, y ahí uno, pues, se mira la película para atrás y ve que esa muerte, qué impacto tuvo en toda la familia y que no tiene que ser mirado desde una perspectiva mala, sino como un pasaje, un testimonio para los descendientes, y que de alguna forma eso me ayuda con mis pacientes. Es el formato que les puedo ayudar a decir que pues la vida sigue y que la única cosa que tenemos que hacer aquí es ser felices. Y este ser felices es quitarnos el peso de los miedos y de los traumas y de los conflictos que llevamos adentro, muchos que empiezan por el miedo de la muerte. Nos dice desde Venezuela Tina Gress: cuando se muere un ser querido y reencarna en otro cuerpo y le reconocemos, ¿qué debemos hacer? Nada, feliz. Estar feliz con esa sincronicidad del universo, eso es mágico. Pues si es un niño, ter cuidado, porque como niño puede que no entienda muchas cosas, pero la mayoría de los niños, y además hoy en día, porque estamos cambiando nuestros pensamientos, estamos cambiando nuestra forma de estar en la vida, ya se puede hablar de esto un poquito más abiertamente. Entonces le digo, si es un niño, pues no quitarles que hablen. Los niños normalmente hablan cosas que ven la abuela, que ven el abuelo, que ven la tía. Entonces, nosotros que decimos o que fuimos acostumbrados a decir, tontera, bueno, vate a dormir. En vez de decir eso, decirles, qué maravilla, pues eso es una cosa maravillosa. Y puedes hablar con ella, algo que le podemos ayudar, que podemos hacer. Entonces, claro, y permitir que después ese espíritu, esa conciencia de la abuelita, de la tía, de lo que sea, pues que pueda ir a otra dimensión, porque los muertos no son para quedarse aquí. Son para subir a otra dimensión. Yo digo subir porque, claro, estamos acostumbrados a pensar que es subir, pero yo no sé si es subir, si es al mismo espacio, porque en verdad los últimos estudios lo que dicen es que hay una coincidencia de dimensiones, entonces puede que no sea subir ni bajar, sino el mismo espacio. Entonces, cuando hay un reconocimiento, a mí me parece que eso es fantástico. Y la mayoría de nosotros vive con pues mi marido, pues puede haber sido mi hijo, mi papá o mi mamá o mi jefe actual puede haber sido mi marido o mi suegra o yo qué sé, y eso también ayuda a explicar un poquito las relaciones conflictuosas que tenemos con algunas personas o maravillosas que tenemos con algunas personas. Lo más importante, yo creo, es que podamos vivir correctamente teniendo en cuenta esta multidimensionalidad. Saber que alguien que está a mi frente, pues puede haber tenido una historia, una importancia muy grande en otra vida mía. Entonces, esto cambia un poquito la forma como nos relacionamos con la gente. Antes de continuar, Ana, déjame recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia y por supuesto colaboras con la humanidad porque haces que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y seguimos con las preguntas, Ana, perdona. Nos vamos hasta Colombia. Desde allí nos pregunta Diana Zaela: ¿cómo integrar ese conocimiento que diste en la sesión de hoy a los cuidados paliativos? Pues la suerte es que usted vive en Colombia. Y en Colombia se puede hacer muchas más cosas que aquí en España o en Portugal. La mayoría, la medicina sintergética empezó en Colombia. Hay una tradición
de medicina, ¿cómo se dice?, más chamánica, una medicina más de los ancestros, mucho más reconocida de la que nosotros tenemos aquí. Entonces, si le permiten, pues estar con la persona que está ya en cuidados paliativos, pues hablarle de estas cosas, hablarle que la muerte es un proceso, que no pasa nada, que está todo bien, que si se acuerda de algo o alguien a la cual hay que perdonar, pues intentar perdonar lo más posible, pero perdonar en serio, no perdonar como perdono, no, llorar y perdonar, porque eso ayuda al pasaje a esta otra dimensión. Hugo Álvarez, desde Perú, nos pregunta: ¿el ser fallecido conserva los sentimientos de afecto con sus familiares y amigos como cuando estaba encarnado? Sí, totalmente verdad. Así como también puede tener los sentimientos de odio o rechazo. Eso es lo que no es tan bueno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos algún sentimiento de rechazo o de odio o de rabia o de ira o de agresividad con alguien, porque este sentimiento también puede llevarse con nosotros. Y eso no es tan bueno así. Es mucho más complicado después de evoluir de un punto de vista espiritual. Seguimos en Perú porque desde allí nos pregunta Jacqueline Medrano, nos dice: ¿por qué siempre sueño con mi madre fallecida? Sueña con su madre, pero seguramente que sueña con su madre viva. Nosotros no soñamos con nadie, ninguna persona de nuestra familia o amigos fallecida literalmente. Entonces, el sueño que usted me comenta, en verdad para mí no es un sueño, sino una proyección astral. Por algún motivo, usted sale de su cuerpo físico, lo deja en su camita y habla con su mamá, que ya está en otra dimensión. Entonces, acostúmbrese a escribir. Así que se despierte, se mantenga muy, muy, muy quieto en la cama, respire, acuérdese de ese sueño y escriba, por favor. Y así va a mejorar mucho también su vida. Nos vamos hasta Argentina, nos pregunta Nelly, nos dice: mi hijo falleció hace 4 años, ¿ya habrá encarnado? Y cuando yo muera, ¿lo volveré a ver? Esa pregunta no sé contestarle porque la reencarnación de su hijo depende de muchísimos factores. Depende de cómo fue su vida, cómo fue sus vidas pasadas, cuál es el objetivo de él en términos evolutivos. Entonces, no es así tan fácil de contestar a eso. Si se da el caso de que su hijo esté reencarnado cuando usted muera, pues lo que puede suceder es que después a él, en esa otra vida que él tenga, va a soñar con usted. Entonces usted lo va a ver que él ya está en otra vida y pues para él va a ser difícil, va a ser simplemente un sueño porque no va a tener acuerdo de la mamá de la otra vida, así que esté encarnado en otro cuerpo físico, pero así que ambos estén en una dimensión, en otra dimensión, pues sí, nos acordamos de la gente con la cual hemos vivido más afectuosamente, como es obvio. Sabemos, por eso tenemos una cosa que se llama un grupo karma, es el grupo kármico de todos los papás y todas las mamás y todos los hijos y todos los abuelos y todas las abuelas y que vamos cambiando como digo, de términos, ¿no? Somos hijos, después somos mamás, después somos tíos y van entrando personas nuevas, van saliendo otras personas que ya por algo pueden ir para otro grupo y así es bonito. Desde Perú, Hugo Álvarez nos pregunta: ¿en qué momento la conciencia se individualiza? ¿En qué dimensión? ¿En qué momento la conciencia se individualiza? La conciencia es individual, la conciencia existe, la conciencia es una, entonces ya está individualizada. Cuando vamos a otra dimensión, ya somos nosotros mismos, somos nuestra conciencia.
No hay necesidad de individualizar. Desde México te quiere preguntar Marion Maturano. ¿Mis guías pueden ser guías también de otro miembro de mi familia? Por ejemplo, ¿una madre es guía de todos sus hijos o no? Buenísima cuestión. Yo pienso que sí, que un guía es guía de más que una persona y sí que un guía puede ser madre de sus hijos, pero nosotros tenemos mucho esa versión romántica de que mi papá se muere y se va a quedar aquí cerquita mío, va a ser mi guía de mis hermanas, de mis hijos, y no creo que pase tanto así, no es tanto así. Son nuestros guías normalmente son personas incluso de otras vidas, más allá, más afastados, más lejos. Mi mamá, mi papá, pues van a tener un precurso, así que van a ir a otra dimensión. Ahí cuando llegamos, pues somos recuperados si necesitamos de tratamiento del punto de vista energético y después tenemos como unas clases en la cual evaluamos nuestra vida, cómo fue nuestra vida en el planeta Tierra, lo que necesitamos mejorar, lo que ya somos muy buenos y no hay que repetir. Entonces tenemos estas clases y solo después se puede empezar a hacer la novela de más o menos nuestra próxima vida, más o menos, es como una novela, más o menos. Diana desde Colombia nos dice, Ana, estos conocimientos que me parecen maravillosos, ¿cómo explicarlos a los niños y adolescentes en clínica de cuidados paliativos? Pues le aconsejo a leer los científicos que le dije que estudian la experiencia de casi muerte en niños, porque para que los niños vean que otros niños han salido de su cuerpo y han volvido a entrar, y lo que han visto del otro lado, porque toda la gente lo que escribe es que es una sensación de paz, una sensación de tranquilidad, una sensación de serenidad y de cambio de estructura, del el cambio físico, que no tiene drama ninguno. Explicarles de las vidas que tenemos, de que su papá y de su mamá, que se van a quedar aquí en este planeta, pues es por un pelín de tiempo, porque el tiempo en la otra dimensión no es el tiempo que estamos acostumbrados en el mundo físico, en el planeta Tierra. Y eso va a hacer con que el niño deje de estar con el peso de la muerte, con la preocupación, cómo va a estar mi papá, cómo va a estar mi mamá, se van a llorar, si no van a llorar, porque eso es la preocupación del niño. Y eso yo creo que puede hacer una diferencia enorme, espectacular. Pues si empezamos a cambiar esto y le agradezco que lo haga, eso sería por el bien mayor. Estoy segura que eso ayudaría a muchas conciencias a mejorar su experiencia, porque claro, acuérdense de lo que hablé. El momento de la muerte es muy importante. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué cosas llevo conmigo en esos momentos ahí? Entonces, si yo estoy tranquila, si yo no estoy arrepentida, ni tengo rabia, ni tengo ira, ni estoy preocupada con mi papá, ni con mi mamá, que es lo que pasa a los niños la mayoría de las veces, pues yo puedo hacer esta transición mucho más fácil y el inicio o el reinicio de la vida en la otra dimensión del punto de vista multidimensional es más fácil y mejor. Es el turno de Magdaloy Castellanos. Pregunta, ¿cómo puedo saber cuándo voy a volver allá, a la casa verdadera? Claro, si estuviera muy enferma y sin poderme mover casi. A ver si entendí. Si está enfermo, ¿cómo es del otro lado? Más o menos así la pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿cómo puedes saber cuándo va a volver, cuándo va, supongo que a morir? Bueno, yo eso, quién sabe, pues a morir nadie, bueno, en la situación en la que estuviera muy enferma y sin casi poderse mover, digamos que si hay una especie de conciencia en ese momento para saber cuándo es el momento de irse, ¿puede ser así la pregunta? No sé, que nos lo aclare por el chat de todas maneras. Bueno, no estoy muy segura cuanto a esa pregunta, pero lo que digo es que
no sabemos cuándo vamos a morir. Hay factores determinantes en ese asunto que tiene que ver mucho con nuestra familia, pues si estamos enfermos, ¿por qué no vamos el lunes y vamos el viernes? Tiene que ver con todo eso que le estoy comentando. Pero también una cosa muy curiosa que puedo introducir es que la enfermedad que yo tengo es de este cuerpo. Si yo estoy en una silla de ruedas, en términos multidimensionales, cuando yo voy a otra dimensión, yo no estoy en silla de ruedas, yo camino perfectamente. Además, porque no es un caminar, es más como un moverse, un poquito como se ve en las películas. Ya algunas películas ya están buenas acerca de estos asuntos. Nos pregunta alguien que se hace llamar Amar es Ser desde Argentina. ¿Qué me recomiendas leer en esta época? ¿Algún autor que te guste? Muchas gracias. Bueno, todos los autores que yo fui hablando a lo largo de la charla, también tienes Brian Weiss, que es un médico, psiquiatra americano, que empezó hace mucho tiempo a hablar sobre estas cosas y ese también me gusta. Me gusta mucho también Louise Hay, que es una señora que ya falleció y que habla de todo lo que es los sentimientos y cómo los pensamientos pueden cambiar nuestra vida y nuestra forma de estar. Pues todo lo que Raymond Moody, que habla mucho de la experiencia casi muerte, fue el primero que empezó a hablar de eso. También tenemos Deepak Chopra, que habla mucho de eso, y déjame ver, y Elizabeth Kubler-Ross, que habla mucho de las experiencias casi muerte en los niños. CLVP desde México nos dice, ¿para qué venimos a encarnar si ya somos todo con la fuente, con el Padre? ¿Para qué necesitamos venir a aprender o experimentar en esta vida o dimensión? Pues porque sí, porque todavía no hemos aprendido todo y hay que volver a coleccionar algunas tonteras y volver para aprendernos y amar de un punto de vista incondicional, o sea, amarnos todos como reconocernos en el otro y amarnos incondicionalmente, y el desapego. El desapego también para mí es muy importante, o sea, que me importa que no me importe mi casa, que no me importe mi coche. Tal vez podemos cambiar nuestra mente, así que dejemos de hablar de mi coche, de mi casa, de mi hijo, de mi marido, de mi mamá. Cuando yo digo los hijos, la casa, el coche, porque eso cambia aquí. De nuevo, Hugo Álvarez desde Perú nos pregunta, ¿los fallecidos presentes en otra dimensión también mienten como cuando estaban encarnados? Y nos dice respecto a su pregunta anterior, que parece ser que considera que no la entendiste bien, nos vuelve a preguntar, ¿de dónde proviene la conciencia individual? Bueno, a ver, los fallecidos también mienten, ¿es eso? Si mienten como cuando estaban encarnados, eso es. Hasta pueden mentir, pero en la otra dimensión, por lo que yo he estudiado, comunicamos por telepatía mucho. Y eso quiere decir que si usted está a pensar mal de mí o está a mentirme, yo voy a saber. Entonces, yo creo que ahí nadie miente porque es reconocido inmediatamente. Lo de la conciencia individual, pues no sé qué decirle más. Muy bien. Nos pregunta Diana respecto a la lista de autores que diste hace un ratito. Elizabeth, ¿qué? ¿Cuál era el apellido? No se ha quedado bien con el apellido. Elizabeth. Kubler-Ross. R-O-S-S. Muy bien. Nos pregunta Estrella Pérez. No nos dice en este caso desde dónde. Falleció mi madre y vi muchas energías por encima de ella. ¿Eso es bueno? Es una preocupación, Claro. es una preocupación que tengo. No, ¿qué va? Eso es maravilloso, eso es fantástico. Eso significa que su mamá ha tenido un encaminamiento bonito para la otra dimensión. Pues cuando fallecimos tardamos unos 3 a 7 días a de verdad salir de acerca de nuestro cuerpo físico, de nuestro entorno. Así que el ver esa luz o esa energía que usted ha visto, pues a mí me parece fantástico.
Vamos, Ana, si te parece, ya con la última pregunta. Desde España nos la hace Petra, nos dice: no soy capaz de superar los duelos de las personas queridas que se han marchado. ¿Cómo puedo integrar esta información para calmar mis emociones? Escuchar la charla otra vez, entendiendo que la vida es un proceso de vivir y morir y que no pasa nada y que la gente de verdad no murió, no la dejó porque nadie era suyo. Entonces, si lo ve desde esa perspectiva, cuando ama a alguien, hay que permitir que se vaya. Irse es igual, si se va a vivir fuera para estudiar, para trabajar o para morir. Porque si lo pensamos así, si lo integramos así en nuestro cerebro, dejamos a la gente. Es muy importante que no tengamos este apego. No tengo que tener apego a la gente fallecida. Tengo que ser muy grata porque la gente vivió conmigo y me dio o su vida, si es la mamá, si es el papá, o que me han dado su presencia, que es el presente, que es el mejor que yo puedo dar a alguien, compartir mi vida, mi tiempo, mi espacio con alguien. Eso es fantástico. Entonces, aunque sea por poco tiempo, como un niño que se muere, pues eso claro que nos cuesta un poquito más. Yo no estoy aquí para decir que no sientan dolor. Ese dolor es bueno que lo sientan. Eso significa que no están tontos de la cabeza, porque hay que sentir eso. Simplemente cuando lo vivimos desde esta perspectiva, sentimos eso, pero sabemos qué va a pasar porque vamos a hacerlo por unos días, por unos meses, y principalmente estamos en paz con esta sensación de que nada termina, que todo es una sucesión, y ahí dejamos de tener miedo. Muy bien, Ana, llegamos así al final. Muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia. Has compartido esta información con personas de diferentes lugares, como Uruguay, Argentina, España, México, Venezuela, Colombia y Perú, entre otros. A vosotros, Portugal. Como siempre. Por supuesto, Portugal. Y Portugal, claro que sí. A vosotros, como siempre, gracias por vuestra importante participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí, que puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si quieres compartirla en tus redes sociales. Ana, unos segunditos para ti, para que puedas despedirte de nosotros. Pues muchas gracias, espero que han gustado lo que yo les hablé, pues que puedan compartir esta charla pequeñita y pues si quieren, en otra ocasión volvemos a hablar de lo que os guste, estoy a vuestra disposición. Gracias, Ana. De nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás consiguiendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.